Unidad 3. Integridad y seguridad de la información. Tema 2. Restricciones de los dominios. Bien, vamos a conocer un poco más acerca de las restricciones de la seguridad y autorización que el gestor, administrador de bases de datos, otorga a los diferentes usuarios. Como ya hemos mencionado anteriormente, la integridad y seguridad de la información es una de las funciones del administrador de bases de datos. Y es importante que conozca cómo ejecutar restricciones, cómo ejecutar actividades o procedimientos de seguridad, cómo ejecutar autorizaciones de acceso a la base de datos a los usuarios. Empezaremos entonces con las restricciones de los dominios. Hemos visto que hay que asociar a cada atributo un dominio de valores posibles. La declaración de que un atributo pertenezca a un determinado dominio actúa como una restricción sobre los valores que puede tomar. Las restricciones de los dominios son la forma más simple de restringir la integridad de la información. El sistema las verifica fácilmente siempre que se introduce en la base de datos un nuevo elemento. Nosotros hemos visto que la base de datos relacionales almacena la información en tablas. Las tablas representan las entidades donde se puede indicar en columnas los atributos de estas entidades. Los atributos, a su vez, representan características que deben ser escritas en un campo que son las celdas de la tabla. Estas celdas están sujetas a tomar ciertos valores. Los valores pueden ser alfabéticos, pueden ser numéricos. Entonces, por eso es que aquí se indica que a cada atributo le corresponde un dominio de valores posibles. Así, por ejemplo, si uno de los atributos de la entidad persona es la edad, entonces podemos restringir en el dominio de valores de la edad, primero que la edad sea un valor numérico, y podemos indicar que esta edad debe ser un número menor de 150. Hay una restricción para aquellos que por casualidad digitaran en el campo de la edad. Puede ser en forma casual. A lo mejor es un usuario que tiene una edad de 35, pero al momento de digitar coloca 350. Entonces el sistema no lo va a aceptar, puesto que el sistema puede verificar fácilmente si esos datos que se han ingresado en la celda cumplen las restricciones asociadas a dicha celda o a dicho atributo. Es posible que varios atributos tengan el mismo dominio. Por ejemplo, los atributos nombre de clientes y el atributo nombre de empleado podrían tener el mismo dominio. El conjunto de nombre de todas las personas. Sin embargo, los dominios de saldo y nombre de sucursal deben ser distintos. En el nivel de implementación, los nombres de clientes y los nombres de sucursal son cadenas de caracteres.
Entonces, esto es en el caso, por ejemplo, del atributo nombre de cliente, nombre de sucursal. Podrían ser caracteres, pero podría en este caso no estar muy claro, ¿verdad? Porque ambos reciben en el campo cadenas de caracteres, así que podemos por supuesto hacer algunas restricciones, pero esto puede dificultar también el acceso o a la modificación o la inserción de datos, ¿no? El nombre del cliente, bueno, puede que sea el nombre, coincidir con el nombre de una sucursal, pueda, quién sabe, ¿no es cierto? Pero en general son nombres diferentes y estos se escriben con caracteres diferentes, o mejor dicho, con cadena de caracteres alfabéticos. Bueno, pero uno puede hacer ciertas consideraciones, como por ejemplo a los nombres de los clientes siempre con caracteres alfabéticos. Si el nombre de la sucursal puede ir con caracteres alfabéticos y un carácter numérico. Puede ser, por ejemplo, sucursal Piura-1, Lambayeque-2. Entonces, de esa forma vamos a evitar que los nombres de alguna forma coincidan y el sistema puede identificar cuál corresponde a un nombre de sucursal, cuál corresponde a un nombre de cliente. Entonces, de esa forma podemos restringir para que estemos hablando de dominios diferentes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los tipos de dominios pueden ser iguales, mismo tipo de datos, pero también muchas veces no queda claro, ¿no? Como este último que acabamos de ver de nombre de cliente y nombre de sucursal. Bueno, sí, normalmente no consideramos en la consulta encontrar a todos los clientes que tienen el mismo nombre que una sucursal, ¿no? Como ya le había mencionado, como una consulta con sentido. Así, si vemos la base de datos en el nivel conceptual, en vez de en el nivel físico, nombre cliente y nombre sucursal deberán tener dominios distintos. En SQL, los dominios soporta un conjunto restringido de tipos de dominios. Por ejemplo, cada cadena de caracteres de longitud fija con longitud especificada por el usuario. Entonces, uno puede asignar, por ejemplo, que en el campo de nombre de cliente solo se pueda añadir hasta 4 o 5 caracteres. Entonces, con una longitud fija. También se puede indicar que en un campo los números deben ir separados por coma fija o con punto. Entonces, los números en coma fija con precisión especificada por el usuario. Puede ser un número entero. Podemos restringir que el número de enteros esté restringido a ciertos valores, como ya lo hemos mencionado en el caso de un campo relacionado con el atributo edad del cliente, por ejemplo, ¿no? Un entero pequeño puede ser, digamos, un dato que puede ser o que esté relacionado con los años que trabaja en la empresa, ¿no? Entonces, año de servicios en la empresa o en la compañía, obviamente una persona no va a tener 100 años de servicio. A lo mejor, por cuestiones legales, solamente los años de servicio corresponden hasta los 65. Entonces, en este campo se puede restringir los datos
que solamente correspondan de 0 o de 1 hasta 65 años. Entonces estamos restringiendo a una cantidad de enteros pequeños. Puede haber también números en coma flotante, que ya son números decimales, o en coma flotante de doble precisión. Estos son para números decimales más grandes. Todo ello dependiendo de la precisión con la cual el lenguaje y la computadora te permiten. Definitivamente, cuando se tiene una tabla con atributos, existen celdas que no van a ser completadas porque las entidades no están relacionadas, o entidades que no tienen ciertos atributos. Para determinados atributos, los valores nulos pueden ser inapropiados. Vamos a considerar una tupla en la relación cliente, en el nombre de cliente. Es un valor vacío. Una tupla de este tipo da una calle y una ciudad para un cliente anónimo, y por lo tanto no contiene información útil. En casos como este deseamos prohibir los valores nulos, restringiendo el dominio de ciudad cliente para que excluya los valores nulos. Claro, definitivamente hay atributos que no pueden contener valores nulos, ¿no? Entonces, un valor nulo es un valor inapropiado. Nuevamente haciendo mención a los formularios que muchas veces completamos cuando queremos suscribirnos a una cuenta nueva. Seguro que si tú tienes un Facebook, un Twitter o un correo electrónico, te has suscrito, y al momento de suscribirte vas a formar parte, o vas a ser parte de una base de datos, y cuando tú completas una serie de formularios vas a ir llenando algunos campos, como tu nombre, tu apellido, tu ciudad, tu teléfono, tu correo electrónico, ¿verdad? Bien, en algunos de estos campos se marcan asteriscos que indican que son campos obligatorios. Esto significa que estos campos no pueden tener valores nulos, puesto que el sistema los considerará inapropiados. Y si tú dejas un valor nulo, entonces el sistema te va a pedir nuevamente que puedas ingresar los datos necesarios. Lo mismo ocurre cuando uno quiere hacer compras al extranjero. Si quieres hacer compras al extranjero usando una conexión por internet, entonces lo que va a ocurrir es que te va a pedir el número, obligatoriamente el número de tu cuenta bancaria en tu tarjeta de crédito, ¿cierto? Ya. Obviamente tú no puedes hacer una compra si no proporcionas este número. Entonces, al momento de proporcionar tu número, tú vas a digitar una cierta cantidad de caracteres numéricos obligatoriamente. No puedes dejar sin escribir o rellenar este campo. Entonces, el sistema ha sido programado como para identificar si efectivamente has completado ese campo o no, puesto que ese campo tiene una restricción de no tener valores nulos. En SQL estándar permite que la declaración del dominio de un atributo incluya la especificación not null. Not null en el lenguaje SQL significa que ese campo o los valores que pueda tomar ese atributo no pueden ser nulos. Esto prohíbe la inserción de un valor nulo para este atributo. Cualquier modificación de la base de datos que causara que se insertara un valor nulo en el dominio generará un diagnóstico de error. Hay muchas situaciones en las que se prohíben los valores nulos,
y hay muchas situaciones en que los valores nulos son deseables. Un caso particular en el que es esencial prohibir los valores nulos es en la clave primaria, en un esquema de relación. Observamos que en el ejemplo anterior de la relación cliente-nombre cliente, de hecho, nombre de cliente es la clave primaria. A menudo se desea asegurar que un valor que aparece en una relación para un conjunto de atributos determinado aparezca también en otra relación para un cierto conjunto de atributos. Esta condición se denomina integridad referencial. Veamos los disparadores. Los disparadores. Un disparador es una orden que el sistema ejecuta de manera automática como efecto secundario de la modificación de la base de datos. Para diseñar un mecanismo disparador hay que cumplir dos requisitos. Especificar las condiciones en las que se va a ejecutar el disparador. Este se descompone en un evento que causa la comprobación del disparador y una condición que se debe cumplir para ejecutar el disparador. Ya, muy bien. A ver. Muchas veces hemos llenado un campo en algún formulario y lo hemos llenado mal. Y luego hemos aceptado para que los datos sean ingresados al sistema. Pero ¿qué pasa? El sistema identifica que algunos de los campos no han sido llenados correctamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir ante eso? ¿Qué le mencionas al programador? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha dicho al sistema gestor que haga cuando se introduce un dato errado, cuando se introduce una información errada? Obviamente, bajo determinadas restricciones y que no se han cumplido, entonces uno puede indicar que ante ello el sistema arroje un disparador. Un disparador puede ser un nuevo formulario, se borra el anterior y aparece nuevamente el formulario, o aparece una ventana que te indica qué datos son necesarios que completes en forma correcta. Entonces un disparador es una forma, digamos, de mostrarte en forma visual mediante otra ventana o mediante una tabla nueva de que los datos ingresados no fueron buenos o no están correctos. Entonces, para ello, el sistema primero comprueba si los datos o los valores que has asignado a un atributo son correctos o no. Si no son correctos, entonces se ejecuta el disparador. Si son correctos, el proceso de modificación o inserción de información a la base de datos sigue su proceso normal. Entonces, luego de que el disparador se ejecuta, hay que especificar qué acciones se van a realizar en el momento que se ejecute el disparador. Este modelo de disparadores se denomina modelo evento, condición, acción. O sea, hay un evento, completar el campo de un formulario, por ejemplo. La condición: no se completó con los datos adecuados, los valores son incorrectos para ese dominio. Entonces, tercer paso, la acción: se dispara el disparador para avisar al usuario que debe nuevamente repetir el proceso. La base de datos almacena disparadores como si fuesen datos normales, por lo que son persistentes y accesibles para todas las operaciones de la base de datos. Una vez que se almacena un disparador en la base de datos, el sistema de base de datos asume la responsabilidad de ejecutarlo cada vez que ocurra un evento especificado. Los disparadores son mecanismos útiles para alertar a los usuarios o para realizar de manera automática ciertas tareas cuando se cumplen determinadas condiciones. Veamos ahora la seguridad
y autorización de usuarios. Los datos guardados en la base de datos deben estar protegidos contra los accesos no autorizados, de la destrucción o alteración malintencionadas, además de la introducción accidental de inconsistencias que evitan las restricciones de integridad. Bueno, aquí vamos a examinar el modo en que se pueden utilizar malos datos o hacerlos inconsistentes de manera intencionada. Y vamos a presentar mecanismos para protegerse de dichas incidencias. Se puede dar violaciones de la seguridad. Entre las formas de acceso malintencionado se encuentran la lectura no autorizada de los datos, robo de información. Lo clásico es, se tiene información en la base de datos. Esta información solo es accesible para un grupo de usuarios al cual el sistema gestor de base de datos y el administrador han permitido el acceso. Pero es posible romper las claves de seguridad y los nombres de los usuarios asignados y hacerse pasar por un usuario permitido para ingresar a la base de datos y robar información. Esto es bastante clásico en nuestro entorno. Es posible leer los datos que no hemos sido autorizados si tenemos conocimiento de cómo romper el sistema de seguridad básico, que en este caso puede ser el tener un código de identificación o un nombre de usuario y una contraseña. Como ejemplo concreto puede estar, digamos, cuando cuando han ingresado de forma, digamos, no autorizada a tu correo electrónico. Ustedes seguro habrán escuchado de ello, ¿no es cierto? Existen mecanismos en el cual muchas personas inescrupulosas roban tu nombre de usuario y tu contraseña para ingresar a tu correo electrónico o para robarte tu nombre de usuario y contraseña en tus cuentas bancarias. Entonces, de esa forma pueden acceder a los datos, digamos que solamente tú estás autorizado. Entonces, bueno, esa es una forma malintencionada. También está el hecho de modificar los datos no siendo autorizados o el destruir los datos no autorizados. La destrucción puede darse incluso por virus que se insertan al sistema para destruir los datos. La seguridad de la base de datos se refiere a la protección frente a accesos malintencionados. No es posible la protección absoluta en la base de datos contra el uso malintencionado, pero se puede elevar lo suficiente el coste para quien lo cometa, como para disuadir la mayor parte, sino la totalidad de los intentos de tener acceso a la base de datos sin la autorización adecuada. Claro, definitivamente cuando uno se protege, no hay protección perfecta. Lo que hacemos es crear o elevar lo suficientemente el costo de ingreso hacia las personas no autorizadas. Cuanto más le cuesta a una persona ingresar en forma malintencionada los datos, entonces esta va a desistir. Es lo que se espera. Pero bueno, siempre hay casos en el cual estas personas pueden ingresar aún a pesar de todos los niveles de seguridad. Para proteger la base de datos hay que adoptar medidas de seguridad en varios niveles. Puede que algunos usuarios del sistema de base de datos solo estén autorizados a tener acceso a una parte limitada de la base de datos. Puede que otros usuarios estén autorizados a formular consultas, pero que tengan prohibido modificar los datos.
Es responsabilidad del sistema de base de datos y del administrador asegurarse de que no se violen estas restricciones de autorización. Independientemente de lo seguro que pueda ser el sistema de base de datos, la debilidad de la seguridad del sistema operativo puede servir como medio para el acceso no autorizado de la base de datos. El sistema operativo es importante, puesto que los sistemas operativos pueden permitir que se rompa la seguridad de acceso a una base de datos. Dentro de los sistemas operativos más populares tenemos por ejemplo Microsoft Windows, la Macintosh y puede estar Linux. Hasta ahora muchos afirman que los mejores sistemas operativos para salvaguardar la información son Linux y Macintosh, estando en último lugar Microsoft Office. Bueno, no Microsoft Office, Microsoft Windows, mejor dicho. También está el hecho de que la base de datos esté conectada en red y entonces permite el acceso remoto mediante terminales. Entonces la seguridad en el nivel del software de la red es también importante, ¿no? Por eso seguro que los antivirus vienen también con spyware, con sistemas de seguridad para evitar que por tu conexión a internet puedas tú infectarte de virus y en consecuencia dañar tus datos. Lo mismo se aplica para un sistema de base de datos. También hay que contemplar la seguridad física, es decir, de los equipos informáticos. El server debe estar en un lugar adecuado, protegidos físicamente contra la entrada de intrusos, contra los cambios climáticos que pueden ocurrir, contra incendios, ¿no es cierto? Contra daños propiamente que pueden ocurrir sobre el sistema de almacenamiento de datos. Por lo general estos son servers que se ubican en salas adecuadas, con ventilación adecuada, y hay un personal que constantemente está observando que todo funcione bien y entonces esté protegido físicamente por cuestiones naturales y por cuestiones también externas, evitando que existan robo de información por simplemente el robo del equipo de almacenamiento. Luego está la seguridad también al cual se le asigna a los usuarios. Todos los usuarios deben ser autorizados cuidadosamente para reducir la posibilidad de que alguno de ellos dé acceso a intrusos a cambio de soborno u otros favores. Debe conservarse la seguridad de todos estos niveles. Si hay que asegurar la seguridad de la base de datos, la debilidad de los niveles bajos de seguridad físicos o humanos permiten burlar las medidas de seguridad estricta de niveles superiores. Bueno, hemos visto entonces algunas medidas de seguridad que debemos contemplar para salvaguardar la seguridad de la información, ¿no? De la integridad y seguridad de la información. Desde la restricción de dominios hasta algunas acciones que deben realizar los administradores para que los usuarios tengan acceso restringido a la información. Bien, con esto hemos terminado el tema 2 de la unidad 3, restricciones de los dominios. Nos vemos en el tema 3. Hasta pronto.